Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las redes sociales y todos aquí seamos todos también bienvenidos. Hoy vamos a continuar con la serie de la crisis, diferentes crisis que enfrentamos en la vida, y hoy vamos a presentar el siguiente tema. Hoy vamos a compartir el tema sirviendo a otros en tiempo de crisis, porque nosotros queremos ser útiles en la obra de Dios y en los momentos más necesarios necesitamos estar al pendiente de las personas para que podamos recibir de parte de Dios el socorro, la ayuda, para poder nosotros a la vez ayudar a quienes lo necesitan. Y con esto nosotros tenemos dos propósitos, o esperamos que Dios a través de su Espíritu Santo nos permita lograr dos propósitos. El primero es que el Espíritu Santo nos dé el poder para vencer nuestros prejuicios y nuestros temores para poder ayudar a quienes están en tiempo de crisis. Y el segundo propósito que vamos a buscar con la exposición de este tema es que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ayude a imitar las actitudes y las maneras que nos permitirán ayudar a quienes están en crisis de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos va a enseñar a cómo ayudar. Vamos a aprender de cómo el Señor es el que ayudaba a las personas a salir de sus crisis, y vamos a aprender cómo lo hacía. Así es de que le ruego que tenga usted la amabilidad de abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 9. Hechos, capítulo número 9, versículos 10 al 31. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bien, sabe que nosotros, para poder ayudar a quienes están en un tiempo de crisis, debemos hacer tres cosas. Primero, tenemos que deshacernos de nuestros prejuicios. Tenemos que abolir todos nuestros prejuicios, porque nuestros prejuicios son los que nos estorban para que podamos nosotros ayudar a quienes están en una crisis. Aquí encontramos el pasaje que habla cuando el apóstol Pablo se había convertido al Señor, y encontramos frases como, por ejemplo,
he oído de este hombre, le dice Ananías al Señor Jesucristo mismo, que se le aparece y le dice: Ananías, ve y ora por uno que se llama Saulo de Tarso. Y Ananías le dice: Señor, yo he oído de este hombre. Ni siquiera se dirige a él por su nombre, porque ya tenía un prejuicio contra el apóstol Pablo. Después dice que otros discípulos le dicen: ¿qué no es este el que asolaba a la iglesia en Jerusalén? Y dice más adelante que todos le tenían miedo. Entonces, estos prejuicios que nosotros tenemos, de alguna forma, nos estorban para ayudar a las personas, porque estos prejuicios nos hacen ver diferente a la gente. Estos prejuicios nos hacen ver a la gente por lo que nosotros queremos ver o lo que esas personas representan, pero no por lo que son. Y nosotros, como creyentes en Cristo, para que podamos ser usados por el Señor para bendecir, para ayudar, para sacar a otras personas que están en crisis, necesitamos abolir nuestros prejuicios. Pero ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio es la idea preconcebida, y es generalmente mala, sobre algo o sobre alguien. Esta es el significado de un prejuicio. Es cuando nosotros tenemos ya una idea preconcebida contra una persona, que estamos nosotros pensando sobre alguien ya algo sin ni siquiera conocerlo. De pronto conocemos por primera vez a una persona y decimos: este es un presumido. Este es español, así es de que ha de ser muy creído. Es de Argentina, ha de ser muy creído. Es de Oaxaca, ha de ser de esta forma. Y nosotros estamos estorbados por estos prejuicios. Los prejuicios, la Biblia nos enseña que nos estorban para creer en Cristo. En Juan capítulo 9 y en Juan capítulo 1 mismo se habla cuando se presenta un discípulo a otro, se les presenta al Señor Jesucristo. Dicen: ¿acaso ha de salir algo bueno de Jerusalén? Porque ya Jerusalén tenían algunos prejuicios en contra de esas ciudades. Entonces, los prejuicios a mucha gente le estorban para creer en el Señor Jesucristo. Los prejuicios también nos estorban para cumplir con nuestro ministerio. Ustedes se recuerdan cuando el Señor se le aparece también a Pedro en una visión en el techo de la casa de Simón el curtidor, y lo manda para que vaya a matar a los animales y a comer. Por sus prejuicios culturales le dice al Señor, le dice: no, porque yo no he comido nunca cosas inmundas. Y Dios le dice: ¿cómo te atreves a llamar inmundo a lo que yo he limpiado? Y le vuelve a decir: mata y come. Y él le dice: no, Señor, porque yo no he comido cosa inmunda. Y le dice el Señor: pero si yo ya los limpié, ¿cómo los llamas inmundos? Porque Pedro tenía estos prejuicios culturales, estos prejuicios alimenticios, estas situaciones que le impedían ir a cumplir el propósito de Dios para su vida, porque Dios lo estaba mandando a la casa de Cornelio a bendecir y a establecer el reino entre los gentiles. Y cuando llega a contarle, cuando llega la noticia a los demás discípulos, dentro de sus prejuicios, en el capítulo 11 de Hechos, le dicen a Pedro: ¿cómo fuiste capaz de entrar a la casa de un gentil? Porque eso era abominable para los judíos. Entonces, estos prejuicios nos estorban para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Los prejuicios son los que nos impiden convivir unos con otros. Cuando estamos comiendo, cuando estamos en un convivio, los prejuicios de: no me gusta cómo se viste, y cómo no me gusta cómo come. Estos prejuicios nos estorban. Por eso, para que nosotros podamos bendecir, para que nosotros podamos ayudar a quienes se sienten en crisis, tenemos que cortar, abolir, eliminar todos los prejuicios de nuestra vida. Así como fue capaz Ananías, de superar esos prejuicios para poder obedecer al Señor, de la misma forma nosotros debemos hacerlo. Para que Ananías fuera capaz de cumplir el encargo que le estaba dando el Señor Jesucristo, tuvo que anteponer la obediencia y el amor a nuestro Señor a sus prejuicios.
Algunos pasajes en la Biblia encontramos que nos enseñan en contra de los prejuicios de forma clara. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Lucas 6:37 nos dice, no condenen a nadie y no serán condenados. Santiago capítulo 4 nos dice que no murmuremos unos contra otros, porque el que murmura y juzga a su hermano se convierte en juez y nosotros no somos jueces. Romanos capítulo 14, dice que no debemos juzgar al que no come carne, al que no come tortillas, al que no come frijoles, al que no tenemos que juzgar a nadie por cosas como estas. Juan capítulo 8 dice que no debemos de juzgar porque nosotros tendemos a juzgar en la carne. De la misma manera que Bernabé fue el que se acercó a Pablo cuando todos lo rechazaron y lo llevó hasta donde estaban los discípulos y lo introdujo y dio testimonio de él, de la misma forma nosotros, como Ananías y como Bernabé, tenemos que eliminar nuestros prejuicios para que podamos ayudar a las demás personas. Ahora, para que nosotros podamos ayudar a las demás personas, necesitamos entender que no hay una técnica, que no hay algo específico, una forma, no hay 3 pasos para poder ayudar a alguien que está en una crisis. No tenemos un libro que tenga los 15 pasos para superar una crisis. Lo que tenemos es una palabra de Dios, la Biblia, que nos enseña a establecer una verdadera relación con las personas en todo tipo de crisis, hermanos, ya sea que la persona esté en un tipo de crisis personal, en una crisis matrimonial, en una crisis familiar, en una crisis de cualquier cosa, laboral, cualquier tipo de crisis, todo tipo de crisis, la mejor forma de ayudar es teniendo una amistad, una relación con ellos. La forma en que el Señor Jesucristo ayudaba a las personas era estableciendo una relación y ayudándoles a salir de la crisis. Nunca vemos al Señor Jesucristo dándoles una instrucción para que superen la crisis sin establecer una relación con ellos. Entonces, nosotros, para que podamos ayudar a la gente, tenemos que reconocer e imitar la forma en que trabajaba nuestro Señor Jesucristo con las personas. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no usamos una técnica específica para que podamos ayudar a la gente que está en crisis? Porque técnicas existen muchas técnicas. Por eso yo no quiero hablarles de una técnica para que ayudemos a la gente a salir de las crisis. Yo quiero hablarles del fundamento. Yo quiero hablarles de la clave que usaba el Señor para ayudar a las personas para salir de las crisis. Una segunda razón por qué nosotros no usamos una técnica es porque las técnicas en sí no funcionan. Las técnicas pudieran ser muy buenas, pero la técnica en sí no funciona porque cada situación es muy particular. Cada crisis a la que la gente se enfrenta es muy diferente. Por eso la mejor manera de ayudar a la gente, a las personas, a los hermanos, a los vecinos que están en crisis es estableciendo una relación con ellos. Esta es la forma más eficaz. Esta es la forma que estableció el Señor Jesucristo. El Señor no tenía un consultorio, el Señor no tenía una oficina, ni tampoco tenía un horario. Yo voy a ayudar a todos los que tengan problemas de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Vengan y visítenme, pero después necesito ponerme a evangelizar y necesito ponerme a orar. No, el Señor no tenía ni horario ni lugar. Lo que el Señor hacía era establecer una relación. Iba con ellos a sus casas, hablaba con ellos de sus problemas. Estoy seguro que aunque la Biblia solamente nos relata el encuentro con el Señor, estoy seguro que el Señor les daba seguimiento a los asuntos. Aquí en la Biblia encontramos, por ejemplo, cuando se enfrenta o se reúne el Señor con Zaqueo, con Nicodemo, con la mujer prostituta, pero estoy seguro que tiempo después, días después, si el Señor los volvía a encontrar, les preguntaba por su situación. Zaqueo, ¿cómo va toda la administración? Nicodemo, ¿cómo te sientes?
Si más adelante se hubiera encontrado al endemoniado gadareno después de haberlo hecho libre, le ha de haber preguntado por su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Porque el Señor así era. Él establecía relaciones. No tenía un consultorio ni un horario para ayudar a las personas. El Señor no prejuzgaba a las personas. No veía a las personas con referencia a sus problemas. Oh, mira, ahí viene el que tiene el demonio. Oh, ahí viene el que estaba endemoniado. Oh, ahí viene la que era prostituta. Oh, ahí viene... No, el Señor no relacionaba a la gente conforme a sus problemas. El Señor, dice la Biblia, que la forma en que Él veía a la gente, a las personas, era como ovejas que no tenían pastor. Él lo que era establecía una relación de pastor con todas las personas para poder ayudarlas, para poder ministrarlas, para poder socorrerlas. Y por medio de esta relación, Él ayudaba a la gente a superar sus problemas. No nada más les daba instrucciones y consejos, sino su amistad, su relación los llevaba hasta que abandonaban el problema. Y de la misma forma es como nosotros debemos buscar ayudar a la gente. Cuando nosotros nos encontremos con una persona, con un hermano entre nosotros mismos, que está en una situación de crisis, no se trata solamente de darle una llamada, no se trata solamente de darle un consejo, una palabra de ánimo. Todas esas cosas son buenas y son apreciables y son admirables y son bienvenidas. Sin embargo, tenemos que ir más allá. Tenemos que buscar la forma de establecer una relación, una amistad con esa persona, que haya un interés genuino, que de verdad la persona se sienta como que nos importan sus problemas, que si alguien nos dijo que su hija estaba enferma, que si alguien nos habló de una situación, cada vez que veamos a esa persona, ¿qué tal? ¿Cómo te va en tal situación? ¿Cómo sigue tu hija? Seguimos orando por tu situación. Si podemos ayudarte en algo, déjanos saber. Establecer una relación y no abandonarla hasta que salga de esa situación. Yo les decía semanas atrás que en la cultura judía, cuando una persona perdía un ser querido, la tradición en la comunidad era que esa persona nunca estuviera sola, que por los primeros 7 días estuviera siempre alguien con ella. Y después de los 7 días, la comunidad todavía buscaba cómo ayudar, cómo soportar, cómo apoyar a esa persona para que volviera a la normalidad de su vida dentro de lo posible, acompañada siempre por alguien, que no estuviera sola, para que no cayera en depresión, para que el dolor, la situación, la pérdida fuera tan abrumadora que le hiciera perder las ganas de vivir, que le hiciera perder su vida social, que le hiciera perder su interés en la vida. Por eso es de que la gente acostumbraba a que no lo dejaban solo por ningún momento. Por eso es de que cuando el Señor Jesucristo vuelve, después de que muere Lázaro, dice que ya tenía 4 días de muerto, pero María y su hermana Marta, todavía había muchos judíos a su alrededor, porque esa era la costumbre, esa era la tradición de que las personas no estuvieran solas en medio de la crisis. Nosotros tenemos que buscar que nuestros hermanos no estén solos en las crisis. Tenemos que buscar establecer una relación para poder ayudar. Entonces, tenemos que deshacernos, ya dijimos, de los prejuicios. Y una vez que ya podamos ver a la persona por lo que es, no lo veamos con prejuicios, sino digamos, ay, este es rico y ha de ser creído, este es pobre y ha de ser sucio, este es esto. No, que ya podamos ver a la gente sin prejuicios. Entonces podremos establecer una relación para ayudar a las personas. Y una vez que ya hayamos establecido una relación, tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo algunas características que nos van a ayudar a apoyar, a ayudar a la gente a salir de sus crisis. Y yo quiero hablarles por lo menos de 5 características que nosotros debemos imitar de nuestro Señor Jesucristo para poder extender la mano a quien se encuentra en una crisis y ayudarle a salir. La primera característica que es evidente
en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando ayudaba a la gente a salir de sus problemas es la compasión. Solo hace falta leer pasajes como Marcos 6, capítulo 8, para darse cuenta que el Señor sentía compasión. Habiendo hecho mención del mismo pasaje de la resurrección de Lázaro, dice la Biblia que cuando el Señor Jesús ve llorar a Marta y a María y a todos los judíos que les acompañaban, dice que fue estremecido en espíritu y sintió compasión. En el capítulo 11 pueden ustedes leer el pasaje de la resurrección de Lázaro y cómo el Señor llegó a sentir la compasión por aquellos que estaban sufriendo. Ahora, la compasión no es lo mismo que la lástima. Nosotros no debemos sentir lástima unos por otros. Debemos sentir compasión. La compasión es el sentimiento que te produce el dolor ajeno. Cuando tú ves a alguien que está sufriendo, sientes el dolor de esa persona. Y cuando sientes ese dolor, te sientes motivado, te sientes impulsado a evitar el dolor, a aliviarlo o a mitigarlo, a hacer algo para que la persona deje de sufrir. Esa es la gran diferencia entre compasión y lástima. La lástima es solamente un sentimiento de que te lleva a considerar a la persona que está sufriendo, pero la compasión te hace sentir su dolor y te lleva a actuar para ayudar a la persona que está sufriendo, para eliminar su dolor, para sacarlo de esa situación. Y el Señor Jesucristo sentía compasión por las personas. Él no sentía lástima. La compasión era lo que hacía que nuestro Señor se moviera para ayudar a las personas que estuvieran sufriendo. La compasión te ayuda o te hace actuar desinteresadamente. Haces las cosas para ayudar a las personas, pero no esperas nada a cambio, ni buscas interés de que después te lo paguen o que después hagan lo mismo por ti. No, simplemente actúas para el bien de la persona sin esperar absolutamente nada a cambio. Lo que te mueve a ayudar a la gente es que quieres mitigar, quieres eliminar, quieres evitarles el dolor que están sufriendo, que están pasando, que están atravesando. Esa es la compasión y nosotros tenemos que sentir compasión unos por otros. Debemos de ser compasivos, debemos de sentir compasión por aquellos que están sufriendo. Esta característica nos va a llevar a ayudar, nos va a llevar a socorrer a aquellos hermanos, a extender la mano a aquellos que estén sufriendo. La siguiente característica que creo yo que nos va a ser muy útil para poder ayudarnos unos a otros cuando estemos en situaciones difíciles es la aceptación. La aceptación es muy importante y esto tiene que ver cuando estamos libres de complejos, libres de prejuicios, porque aceptamos a las personas por lo que son. El Señor Jesucristo aceptaba a las personas por su valor intrínseco humano. Él las aceptaba por lo que eran, no por lo que hacían. El aceptar a las personas no significa que aceptemos su forma de conducta o su estilo de vida. No significa eso. Lo que significa es que somos capaces de aceptar a las personas por lo que son personas, que son seres humanos que están atravesando situaciones difíciles y somos capaces de ayudarles. El Señor, cuando aceptó o socorrió o ayudó a la mujer que fue encontrada en adulterio, por supuesto que no aceptaba su forma de conducta, no aceptaba su estilo de vida, pero la aceptaba a ella tal cual. ¿Por qué? Porque el Señor la veía con el valor que Dios mismo la veía. Y nosotros tenemos que ver a la gente, mis hermanos, con los ojos que Dios los ve. Mire, puede ser rica la persona, puede ser pobre, puede ser lo que sea. Puede ser que no estemos de acuerdo con su conducta, con su estilo de vida, pero eso no significa que la rechacemos, porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros y por ellos.
Y el Señor no vino a morir por basura. El Señor no vino a morir por algo que no tiene valor. Si el Señor vino a morir por ellos y por nosotros, es porque delante de sus ojos todos tenemos el mismo valor. El homeless que está tirado en la calle tiene el mismo valor que el millonario que está en sus oficinas. Delante de Dios valen exactamente lo mismo, son exactamente lo mismo. Y nosotros debemos aceptar a las personas con ese valor que Dios les da. El Señor Jesucristo ayudaba a los que eran amigos, como la familia de Lázaro, pero también ayudaba a los que ni siquiera conocía. ¿Se recuerdan cuando venían personas al Señor y le decían: Señor, da una palabra para que mi hijo sea sano? El Señor no decía: ni te conozco, ni eres mi amigo, ni me sigues, ni eres mi discípulo. ¿Cómo voy a sanar a tu hijo? No. El Señor simplemente lo aceptaba y decía: es un padre que necesita, que anhela, que está angustiado por la enfermedad de su hijo. Y le decía: ve, tu hijo es sano, tienes fe, tu hijo va a sanar. Porque el Señor aceptaba a las personas como eran. Repito, no necesariamente aceptaba su forma de vivir. Esto sucede cuando el Señor aceptó a la mujer samaritana, cuando el Señor aceptó a la mujer adúltera, cuando el Señor aceptó a Zaqueo, que era una persona publicana, que era el recolector de los impuestos. El Señor aceptaba a las personas por lo que son. Si nosotros pudiéramos, mis hermanos, ver a la gente por lo que son, no por lo que tienen, no por lo que hacen, y que los pudiéramos ver por el valor que Dios les da a las personas, aprenderíamos a ser misericordiosos, aprenderíamos a sentir misericordia y compasión por aquellos que están sufriendo, y no podríamos evitar extender una mano, no podríamos evitar hacer algo para ayudar a la gente. Por eso es de que para servir a los que están en crisis, necesitamos aceptarlos con el valor que Dios les da. En Mateo capítulo 10, el Señor dice: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Dice: ¿cuánto más valen ustedes que muchos pájaros? Porque el Señor, ese es el valor que nos da. A todos nos da el mismo valor. Jesús sabía que las personas podían llegar a tener crisis porque en el fondo de su alma era posible que tenían un problema de valoración, que era un problema de que tal vez no se apreciaban a sí mismos. La mujer que llega a darse a la prostitución, de alguna forma no se valora a sí mismo. El hombre que se dedica a la extorsión, a la explotación de los demás, en el fondo es porque no se siente bien consigo mismo. Por eso es de que el Señor no rechazaba a nadie. Porque imagine usted que alguien está sufriendo de depresión. Imagine usted que alguien esté sufriendo la discriminación. Y usted de alguna forma le hace sentir igual que todos los demás. Hay una anécdota, no sé qué tan cierta sea, pero se dice que Gandhi, el fundador de una de las religiones más grandes de la India, quiso convertirse al evangelio, quiso convertirse al cristianismo en alguna ocasión, pero él sentía que en la India era rechazado y pensaba que en la cristiandad, dentro del cristianismo, iba a encontrar la aceptación que él deseaba. Y visitó una de las iglesias cristianas en su país, y cuando visitó sintió exactamente el mismo rechazo que sentía en el mundo, porque lo vieron raro por su vestimenta, lo vieron raro por su comportamiento, e incluso dicen que alguien le sugirió que fuera a otro tipo de iglesia donde se sintiera mejor. Y dice la anécdota que Gandhi determinó nunca volver a poner un pie dentro de una iglesia cristiana. No sabemos si esto era así, pero sí nos sirve como una anécdota, como una ilustración para que nosotros entendamos el daño que podemos provocar en alguien si nosotros le hacemos sentir rechazado. Por eso debemos imitar al Señor en la aceptación de las personas. Otra cualidad, otra característica que debemos aprender a imitar de nuestro Señor para ayudar a los demás es el discernimiento espiritual. Y esta es la razón por que el Señor no usaba una técnica con todos. Primero, porque las situaciones eran diferentes, pero además porque en muchas ocasiones la gente venía al Señor tratando de buscar la forma de conectar con Él. Primero y luego después
exponerle tal vez sus problemas, pero el Señor no tenía tiempo para andar con rodeos y con su gran discernimiento sabía las necesidades de las personas. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Nicodemo vino al Señor Jesucristo, él dice la Biblia que vino de noche y vino tratando de alabarle y decirle, Señor, Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque los milagros que tú haces nadie los puede hacer. Pero el Señor sabía cuál era la verdadera intención y necesidad de Nicodemo. Entonces le dice el Señor, pareciera como que no escuchó los halagos de Nicodemo y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor discernió rápidamente cuál era la verdadera necesidad, cuál era la verdadera intención, posiblemente la verdadera curiosidad de Nicodemo, y el Señor no quiso perder tiempo en otras cosas triviales y se llevó a Nicodemo al punto de su necesidad. Este discernimiento es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, a través de los dones, especialmente a través del discernimiento, para que nosotros podamos discernir cuál es la verdadera situación de las personas. Este es el elemento en el que se manifiesta el Espíritu Santo más claramente a través de nosotros cuando estamos tratando de ayudar a alguien para que salga de su situación de crisis. No está de más decir que por esto es que antes de ayudar a alguien o mientras estamos ayudando a alguien, es necesario que nos mantengamos en oración por la persona, en oración por la situación y en oración para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, porque muchas veces la gente no quiere decir la verdad de su situación, pero el Espíritu Santo nos puede revelar cuál es la verdadera necesidad. Esto es lo que hace la gran diferencia entre la ayuda espiritual que nosotros ofrecemos y la psicología, porque la psicología te va a enseñar cosas que de alguna forma humanamente puedes hacer, pero el discernimiento espiritual es la intervención de Dios mismo a favor de la persona. Por eso es de que nosotros necesitamos tener discernimiento. Yo recuerdo que en una ocasión una persona que estaba buscando de parte de Dios cambiar su carácter, se metió a 3 días de ayuno, más bien le metieron a 3 días de ayuno y oración. Y se me pidió a mí que fuera a visitarla para que le diera una palabra de ánimo, una palabra de parte de Dios. Y mientras iba en camino a visitar a esta persona, recuerdo que yo iba orando y diciéndole, Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a ministrar? Y de pronto sentí como, no sentí, más bien vi en mi espíritu cómo esa persona de niña lo que buscaba era el consuelo y el apoyo de su madre y de su padre, y que su problema de carácter era precisamente por esa necesidad, porque ella había levantado un sistema de defensa porque tenía una necesidad no satisfecha de aceptación de parte de sus padres. Y como ya no quería sentirse rechazada, pues entonces levantó un sistema de defensa para no relacionarse con los demás, para ya no ser lastimada, para ya no sentirse abusada por los demás. Y que lo que ella necesitaba era perdonar a sus padres y recibir de parte de Dios un abrazo. Así es de que llegué a donde ella se encontraba, le dije lo que acababa de ver y le dije, en el nombre de Jesús, recibe el abrazo de parte de Dios, y la abracé. Y se rompió, empezó a llorar, empezó a ser ministrada por Dios. Ella sintió que en ese momento ya no tenía necesidad de seguir en ayuno, ya no tenía necesidad de seguir aislada por 3 días, porque ella sabía que esa había sido su necesidad. Ella sintió que su vida había sido transformada en ese preciso momento. Pero esto no vino por mi sabiduría, esto no vino porque yo conociera a la persona, porque debido a su sistema de defensa que había levantado en su vida, no se daba a conocer, no tenía mucha amistad con nadie. Esto vino gracias a la intervención de Dios a favor de su vida. Entonces, por eso es importantísimo que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder ayudar a los demás. La cuarta característica que creo que es importante que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo es la enseñanza.
En la Biblia vemos una y otra vez al Señor Jesucristo enseñando a las personas que estaban en problemas. En Lucas capítulo 4, simplemente para usarlo como ejemplo, se habla de un hombre que tenía una enfermedad que hacía que su cuerpo retuviera líquidos y se lo habían llevado al Señor cuando estaba visitando a uno de los hombres más importantes de la ciudad para que lo sanara. Pero el problema era que era día de reposo y para los judíos pues no querían que sanara a nadie en el día de reposo, porque en el día de reposo no se debería de hacer ningún trabajo. Así es de que se lo llevan al Señor esperando a ver qué hacía. El Señor sana al enfermo y después se dirige a los que están en la reunión, los que están en la cena, en la comida, y les pregunta que si estaba bien lo que acababa de hacer o si estaba mal, y les enseña lo importante que es hacer la voluntad de Dios en el día de reposo. Porque el Señor no solamente solucionaba los problemas, sino que enseñaba a la gente a cómo salir de los problemas y estarse fuera de los problemas. ¿Se recuerdan de la mujer adúltera? El Señor le resuelve la crisis, la querían apedrear porque la habían encontrado en adulterio. El Señor no solamente le resuelve la crisis, sino que le enseña y le dice: vete y ya no peques más, porque el pecado te va a llevar otra vez a esta situación. Entonces el Señor siempre enseñaba a la gente. Nosotros cuando ayudamos a alguien, tenemos que enseñarles, hermanos, porque si no les enseñas es como a un niño. A un niño, si él comete un error y no le enseñas, lo va a volver a cometer y lo vas a castigar y le vas a pegar, porque vas a creer que es desobediente, pero no es desobediencia necesariamente, sino que no sabe que hay otra opción. Por eso es de que nosotros tenemos que enseñar a la persona que está en crisis, enseñarles cómo llegaron a ese lugar, enseñarles cómo van a salir y enseñarles qué tienen que hacer según la palabra de Dios para no volver a caer en esas crisis. Y nosotros, a través de la enseñanza, llegaremos a la última y quinta característica que yo considero que necesitamos imitar de parte del Señor Jesucristo, que es la autoridad. La autoridad que nosotros tenemos no es porque nosotros tengamos una posición. No es que alguien diga: bueno, yo no soy pastor, yo no puedo tener esa autoridad. No. A Jesús lo admiraban no solamente por lo que enseñaba, sino que lo admiraban por la autoridad con lo que lo enseñaba. Enseñar con autoridad, hermanos, no significa que nos vamos a mostrar autoritarios, que vamos a actuar como dictadores y a decirle a la gente: esto es lo que vas a hacer y esto es lo que tienes que hacer. Y si quieres hacer esto, entonces esto es lo que tienes que hacer. No. En ese tipo de autoridad no es de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros no tenemos que actuar con la gente que está en problemas como si fuéramos sus jefes, como si fuéramos sus patrones. No se trata de gritar o imponer nuestra voluntad sobre la de ellos. El nivel de nuestra autoridad con la que podemos dirigirnos para ayudar a otras personas está directamente en proporción a la cantidad o al nivel del uso de la palabra de Dios con la que le vamos a ayudar. En otras palabras, su autoridad y mi autoridad no dependen de una posición, no dependen de un puesto, no dependen de que seamos más que nadie. Nuestra autoridad radica en que la palabra de Dios que está en nosotros es la que tiene la autoridad. Si usted va a ayudar a una persona que está en crisis usando la palabra de Dios, hágalo con total autoridad, con total confianza y seguridad de que lo que usted está aconsejando, que lo que usted está diciéndole a la persona es la verdad. Pero si usted llega con psicología, si usted llega con sus sentimientos, pues entonces no va a tener la misma autoridad. Sus palabras van a ser simplemente palabras humanas. Pero si nosotros vamos a hablar la palabra de Dios para ayudar a alguien, nuestras palabras estarán llenas de autoridad espiritual para ayudar a la gente. Y esta autoridad radica una vez más en la enseñanza, en la palabra de Dios. Cuando nosotros enseñemos a la gente, hermanos, posiblemente cuando estén en crisis va a ser lo único que les va a ayudar.
Ahorita alguien puede decir, yo no estoy en ninguna crisis, pero lo que está aprendiendo cuando esté en crisis puede ser su único recurso para salir de allí. Así es de que, hermanos, yo creo que esta serie que estamos hablando de las crisis es sumamente importante. A mí me interesaba mucho establecer estas bases para la serie de las características con las que tenemos que actuar, cómo quitarnos nuestros prejuicios, cómo ver a las personas como Dios las ve, cómo poder ayudar a la gente para que en el próximo domingo, próxima reunión que tengamos, vamos a empezar a hablar de las crisis en sí, a las que todos nos vamos a enfrentar tarde que temprano. Hay crisis que se pueden prevenir, hay crisis que no se pueden prevenir, pero vamos a estudiar cómo salir de esas crisis, cómo enfrentar esas crisis. Y si son crisis predecibles que se pueden ver, pues entonces cómo prepararnos para que no nos golpeen tan fuerte esas crisis. Así es de que, hermanos, yo creo que el Señor nos ha hablado claramente y nos ha ministrado en esta tarde que Dios nos quiere usar. Definitivamente Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecir a través de nuestras vidas a otras personas, Dios quiere glorificar su nombre a través de cada uno de nosotros, pero es necesario que aprendamos y entendamos que hay que quitar, abolir, eliminar todos nuestros prejuicios, que nos podamos ver unos a otros sin prejuicios. Y cuando nosotros logremos hacer esta cosa de quitarnos los prejuicios, entonces podremos ser capaces de establecer una relación genuina, una relación donde pueda haber coinonía, que pueda haber comunión entre nosotros, para que cuando estemos en problemas podamos poner en práctica estas 5 características para ayudarnos unos a otros, que podamos ser compasivos, que podamos aceptar a la gente por el valor intrínseco humano que tienen para Dios, que podamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir la situación y la necesidad de las personas, que seamos aptos para enseñar, que seamos capaces de enseñar con autoridad la palabra de Dios. De esta forma vamos a poder servir a otros en tiempo de crisis. Les ruego que por favor inclinen su rostro y oramos para que el Señor nos ayude a llevar a cabo esta palabra. Mi Dios,